Los tres chanchitos. Bienvenidos, chanchiteros del universo. Comienza... Los tres chanchitos. Parad. ¿Qué pasa? Está demasiado alto ese atorado. Dame un poquito de arcaíta. Bienvenidos, chanchiteros del universo. Comienza... Los tres chanchitos. Parad. ¿Qué pasa? Está demasiado... Sí, no te lo gusta, está bien. Bienvenidos... Nada, esto me cago en Dios. Bienvenidos... Mierda. A ver... ¿Te puedo hacer una pregunta? Bienvenidos, chanchiteros del universo. Comienza... Los tres chanchitos. ¿Quieres que pruebe o no? Se satura un poco. ¿Hacer una pregunta? Bienvenidos, chanchiteros del universo. Comienza... Los tres chanchitos. Bueno, eso no está mal del todo. Pero creo que hay que apagar allí el aire, ¿no? Mucho. La pregunta es el Donald Nuts, ¿cómo se dice? Donald Nuts. Sí, ¿Este no tiene un libro de nudos? de nudos no me suena libros de matemática discreta y eso. Eso de matemática discreta. Sí. Me he liado con Nat, nudo y eso. Pero que tú tienes en tu despacho libros de matemática Sí. discreta. Es que no veo que él habla de matemática discreta en ningún sitio. Sí, Concrete Mathematics. pero estamos... Bueno, Venga, vamos. no deja de grabar porque... No, mientras que tú pruebas los micros. Vamos a empezar, ¿vale? Bienvenidos, chanchiteros del universo. Comienza... Los tres chanchitos. Pero no está sacando sonido por aquí, ¿eh? Aquí está grabando perfectamente. ¿Seguro? Absolutamente. ¿Tú estás escuchando algo? Bienvenidos, chanchiteros del Ahí va bien. universo. Hola. Comienza... Sí, yo te escucho. Los tres chanchitos. Pero no está sacando sonido por aquí, ¿eh? No, bueno, da igual. Estoy escuchando... Ya, pero digo, a ver si no está grabando. Bienvenidos, chanchiteros del universo. Comienza... Los tres chanchitos. Hola, chanchites del universo y bienvenidos al Tres Chanchitos 64. Hombre, ese sí te gustará Me más, ¿no? encanta. ¿Por qué lo dices? Pues, entre otras cosas, una potencia de 2. Efectivamente, porque es una potencia de 2 y yo soy muy de las potencias de 2. A mí me Pero da es que igual. una potencia de 2, de 4 y de 8, porque si lo piensas es 8 al cuadrado, 8 al cuadrado. 4 al cubo o 2 a la sexta. Sos queremos. Esos queremos. Me encanta. Es defectivo, que nosotros los defectivos nos gustan mucho. Son todos los números. Todos los números son defectivos. Porque sus factores propios son el 1, el 2, el 4, el 8 y el 16, que son los números por los que se puede dividir 64 y 32. Y si lo sumas te sale 63, que como es menor que 64, pues es defectivo con una propiedad que a Enrique le encanta. Es muy inútil. Muy de defectivo. Y además, pues ya lo hemos dicho, es una potencia de 2, es el número atómico del gadolinio, Ya, la línea. que como todo el mundo sabe es un lantánido, Es una antanera y que se el hace- código se hace un internacional. puchero con eso. Ay, qué bueno, sale el puchero con gadolinio, ¿no? Un poquito de apio y se te quita la retención de líquido. Y además es el código telefónico internacional de Nueva Zelanda, así que hola chanchitas de Nueva Zelanda que estáis boca abajo, un beso desde Sevilla. Y nada, después de esa tontería, porque no se me ocurría mucho más chiste con el 64, pero Bueno, es el número de casillas del ajedrez, del de la ajedrez. Nintendo 64, y el número de hexagramas del
del I Ching, que no sé lo que es, pero debe ser un juego. Todo esto es cortesía de la wiki, ¿no? Todo eso cortesía de la wiki la tengo aquí abierta, como todo el mundo se está imaginando. Yo nunca voy ¿De cultureta? De cultureta, porque no lo soy. Ojalá pudiera ir de cultureta y molesta, fuera más culta. Bueno, ya está, porque no se me ocurre más chistes sobre el 64. Estoy esperando que llegue el 69. No, El programa 69. no vamos a hacer ningún chiste. Porque No, está muy hombre, explotado porque- ya el tema. Que no, que es un múltiplo de 3. A mí los múltiplos de 3 me ponen tela de contenta. Bueno, vamos a empezar. Hoy no tenemos cochinitos de honor, así que todos son míos. Di Bien. el rollo este de que el programa está subvencionado. Ah, es cierto, Los Tres Chanchitos, que es un podcast de Sevilla Web Radio con el patrocinio de la Universidad de Sevilla a través de su plan propio del Vicerrectorado de Investigación. Ujú. Creo que lo he dicho bien, ¿no? Hecho perfecto, los que sueltan la moneda. Los que sueltan la La moneda. Hispalense. Gitana que tú serás. Bueno, vamos a pasar Y ahora a... que eres profesor de Córdoba, y allí que tienen para el tema este, tienes que conseguir dinero para los chanchitos. Claro. Claro, y Ah, además claro. están abiertas la ayuda de FECIT. Os recuerdo a todos los que nos escucháis que os dedicáis a la divulgación. Anda. Bueno, pues eso. Oye, si queréis mandar el cochinito de honor, que hoy no tenemos ninguno, pues os nos Yo no voy a contactáis. participar en el programa hoy. ¿Por qué? Me voy a ir a pedir ayuda a la FESI. Venga, ayuda, help, ayúdame. Por cierto, hablando de la FECIT, Muy amiga mía. Y de mi ha padre. renunciado, Sí. ha dimitido o lo han dimitido Por lo de los, el presidente por de lo la de los FECIT taxis por- de lujo. efectivamente. ¿Sí? Bueno, Es que no- no, he leído- cuando uno dimite no dice exactamente, dice por motivos Por personales, motivos personales. pero sí Los que personales como que me habéis pillado. Ay, que me han pillado. Como al Felipón. Bueno, pues eso no era... El Felipón era otra cosa, ¿no? Da algo de igual. tu pueblo. Da igual. Pues nada, vamos a empezar. Estaba yo diciendo que esta semana no tenemos cochinito de honor, pero que si alguien quiere mandar un cochinito de honor, pues que nos contacte a través de Twitter, o bien, mira, os voy a decir mi dirección de correo electrónico, que total está en todos sitios porque soy profesora de la universidad, que es muy fácil, es grima, como mi apellido indica, @us, que son las siglas de la Universidad de Sevilla, .es, que es España, grima@us.es, si nos queréis mandar un cochinito de honor. Empezamos con el programa Sí. de hoy, y hoy va a empezar Alberto, y vamos a preguntarle, como siempre, ¿qué nos traes, Alberto? ¡Cochinitos! ¿He dicho bien? No, porque has preguntado lo hecho bien en mitad del cochinito, pero bueno, quitando eso, aceptable. ¿Lo repito? No hace falta, no hace falta. Voy a hablar yo del tema que quería hablar. Pues yo quería hablar de... bueno, pues hace poco un hijo mío me dijo que le jugaba al hockey sobre hielo, sobre patines, pero en línea, que es parecido al hockey sobre hielo. Me dijo que a ver si veíamos una película sobre Valery Harlamov, que existe una película sobre Valery Harlamov. ¿Qué se llama la película? Se llama Leyenda número 17. A ver, tendría que decirlo esto en ruso, pero no sé Lo tiene oxidado, ¿no? Lo tiene oxidado el ruso. Sí, lo tengo muy quitando Glasnost, perestroika, vodka. Eso es leyenda, eh, ¿no? Y su calabria. Diez Citrievich. Y su- No, y su- leyenda se escribe legenda, eso sí, bueno, transcribiéndolo del Cirílico. cirílico, y entonces, bueno, es leyenda número 17. ¿Podemos hablar un momentito del cirílico? Siempre, claro. Es que esto es una cosa que me apasiona, porque el cirílico se lo inventó San Cirilo. San Cirilo. San Cirilo se fue a Rusia y dijo, voy a educar a estos bestias que tengo yo aquí, que son rusos, que no saben. Ay, Eso es lo que no me la dice. sé. Entonces dijo, Bueno. os voy a regalar un alfabeto. Y pensó él para su adentro, voy a gastar una broma a estos chavales. Porque total, ya tenemos el latino y el griego, pues me voy a inventar yo uno, el que me salga a mí, del San Cirilo, Del Cirilo. del Cirilo, nunca me lo he dicho, y vaya putada, ¿eh? Eso es Se le así. hizo Bueno, se parece un poco al griego, ¿no? Es una- inventado todo, de verdad, las letras para al revés, no, es una mezcla. Eso fue una broma de muy mal gusto. Él se creía que aquello no iba a salir bien, que no iba a prosperar, y fíjate la que le ha liado. ¿En serio se le No, lo que es inventó? curioso es que en esa época, porque ya es relativamente reciente, no tuviera un alfabeto fijado para escribir en ruso, ¿no? Y bueno, y de hecho no en ruso, sino en otras lenguas Claro. eslavas se escribe en cirílico, vamos. Pero una pregunta, antes de que llegara San Cirilo, ¿cómo escribían ellos su lengua? ¿En qué, Yo no lo con qué sé. alfabeto? No lo sé. No, yo solo sé, Otro día nos preparamos Vale, ese venga, tema. venga, yo solo sí. sé lo de San Cirilo. Me lo No, pero apunto. de todas formas voy a hablar, a raíz de Harlamov, voy a hablar un poco del cirílico, porque hay una cuestión muy curiosa. Claro, Harlamov, depende de cómo lo busques, por ejemplo,
no es ese el tema que yo quería hablar, pero depende de cómo lo escribas, pues si lo transcribes desde el castellano es J-R-L-A-M-O-V, pero los anglosajones suelen poner KH. Sí. Igual, pero KH. Lo mismo que con María Mizrahi, ¿no? María Mizrahi, que en algunos sitios se llama Mizrahi, en otros Mizrahi, ¿no? Claro, pero yo creo que posiblemente la pronunciación más correcta, aunque esta evidentemente no sea rusa, sino iraní, pero que la pronunciación más correcta posiblemente sea la J. Lo que pasa es que la J esa en la transcripción anglosajona suele ser KH. Porque no saben decir la J. Claro. Bueno, entonces el tipo este, que efectivamente está considerado en Rusia como uno de los más grandes, bueno, no solo en Rusia, pero en Rusia especialmente, como uno de los más grandes jugadores de hockey de toda la vida. Sobre hielo. Sobre hielo, hockey sobre hielo, sí, el hockey. Ganó 2 medallas de oro en la Olimpiada, una medalla de plata, ganó muchísimos títulos y fue uno de los líderes del CSKA de Moscú, el equipo del ejército, y que además claramente iba un poco en contracorriente con el físico que se imponía en el hockey sobre hielo. Era un tipo bastante bajo, medía poco más de 1,70, cuando en hockey los tipos que juegan sobrepasan todos el 1,85, porque es un deporte de mucho contacto, ¿Y era jugador muy o físico. portero? Él era delantero. Delantero. Y llegó a ser considerado el mejor jugador de las ligas soviéticas durante unos cuantos años y era uno de los miembros destacados de lo que se llamó la Máquina Roja. Era el equipo de la URSS que durante unos años ganó todo, hizo una gira por Canadá y la única forma que tuvieron de pararlo fue precisamente que uno de los jugadores canadienses se tiró por él para lesionarlo, porque precisamente al ser más pequeño y lo consiguió lesionar, y el público canadiense, que es en Canadá el hockey sobre hielo, es la pasión, Es la religión. pues se puso de parte del ruso porque entendió que el canadiense se había pasado 20 pueblos. ¿Está la peli también? No lo sé porque aún no he visto la película. Vale. Aún no la he visto. Perdona, No, estoy hablando sin haber visto la película, pero es que a este señor, curiosamente, en Rusia le llamaban, en ruso, el español. ¿Por qué? Bueno, porque efectivamente él podía haber jugado al hockey como español. ¿Tenía nacionalidad española? No, nunca tuvo la nacionalidad española, aunque sí en algún sitio he leído que en el año 56 o algo así sí que vivió unos cuantos meses en España con su madre, pero que se volvieron después a Rusia. Su madre era una de las niñas de la guerra, uno de los niños de Rusia. Fueron alrededor del 37 hasta el 39, pues una serie de barcos embarcaron a niños hacia Rusia principalmente, a otros sitios también, pero el destino principal fue Rusia, y unos 3.000 niños se embarcaron en estos barcos y después desarrollaron el resto de su vida allí. Y en uno de estos barcos iba la madre de Harlamov. Por cierto, en uno de esos barcos también tenía pasaje mi padre y mi tía Esther, su hermana, y a última hora pues mi abuela decidió que no, que se quedaban con ella a pesar de los peligros de los avances del ejército franquista y bueno, posiblemente pues digamos que yo estoy aquí por una serie, por todas las cuestiones azarosas que configuran nuestras vidas, ¿no? Pero que si mi padre se hubiera embarcado en eso, pues mi padre o sus descendientes serían ahora con mucha posibilidad rusos, ¿no? Y tú serías un matemático ruso. Bueno, yo no existiría como tal, ¿no? O sea, porque yo soy la suma de lo que soy. Si se hubiera producido otra cosa, yo no sería yo, sería otra cosa. No, sería un matemático ruso, tendrías un libro como el de Midovich. no creo. No, yo no. Bueno, o sea, que tú has estado a punto de ser un matemático mexicano, porque tu padre también, o sea, tu abuelo, casi emigra los hermanos de tu abuelo todos emigraron a México, menos él. Solo dos. Otros dos fueron a Francia, mi abuelo también, pero mi abuelo volvió y uno se quedó en España. Bueno, o sea que has podido ser matemático ruso, mexicano. Lo que sea. Corea. Bueno, de Corea seguro. El caso está que hijo de una de estas niñas de Moscú, fue
Harlamov, que nació en 1948. Un dato curioso es que en el mismo barco en el que iba la madre de Harlamov, iba la madre de Chechu Biryukov. Entonces, pues... Gran baloncestista de los 80. Efectivamente, Chechu Biryukov fue un jugador de baloncesto del Real Madrid durante, no sé, 11 temporadas o algo así, de la selección española, pero que también jugó con la selección de la URSS. O sea, se da el caso de que hoy en día creo que, no sé si eso se puede hacer en fútbol, desde luego no se puede hacer. Si juegas con una absoluta ya no puedes jugar con otra. Bueno, pero en aquella época era muy común, o sea, Di Stéfano jugó al fútbol con la selección argentina y la española, Kubala con la húngara y la española. Sí. Puskás puede que jugara en 3, porque la húngara, la española y la francesa, es posible, uno de estos, vamos, no lo sé. Había gente que había jugado con muchas selecciones. Y Chechu Biryukov, pues fue un deportista muy baloncelista, muy afamado y tal, y que sigue viviendo aquí en España, que tiene un reportaje en una entrevista que le hicieron no hace demasiado en Jotdown, que es muy recomendable. Sí, muy bonita. Y entonces la madre de Chechu Biryukov y la madre de Harlamov iban en el mismo barco. ¿Harlamov cómo se llamaba de nombre, que se me olvidó? Se llamaba Valery. Valery. Le pusieron Valery porque nació en 1948, poco después de la Segunda Guerra Mundial, y le pusieron eso por un héroe de la aviación rusa en la Segunda Guerra Mundial. Y le pusieron ese nombre. Su madre, hay una cosa curiosa de la madre, es que se llamaba, voy a buscarlo porque nunca me acuerdo, bueno, la llamaban a todo el mundo Begoña o Begoñita. Y de hecho, uno de los hijos de la hija de Harlamov se llama Begonita o Begoñita, sí, o como sea, ¿no? La madre se llamaba la madre de Biryukov se llamaba Clara Aguirrevaría, y la madre de Harlamov se llamaba Carmen Oribe Abad. Pero todo el mundo, no sé por qué razón, bueno, por las cosas estas que pasan, le llamaban Begoña. O Begoñita, ¿vale? Pero ahora lo curioso es que si buscas en la Wikipedia en inglés y en montones de blogs en inglés, todo el mundo dice que la madre de Harlamov se llamaba Aribot Abad Herman. ¿Eso qué es? Aribot, o sea, dice la española, nacida en Bilbao, Aribot Abad Herman. Y digo, eso, por muy vasca que fuera, no puede haber nadie con esos nombres en España. O sea, es muy, muy raro que alguien así, o sea, que no tiene un nombre tampoco identificado. Y entonces todo tiene que ver con el cirílico, precisamente. A veces escriben el nombre detrás, entonces si le pones el nombre detrás de Carmen es Oribe Abad. Pero si eso lo escribes en ruso y lo hablas fonéticamente, pues Oribe puede sonar como Aribot y Abad como Abad también, ¿vale? Porque es el segundo apellido. Y Carmen, pues lo traducen por Harman porque no tendrían el sonido ese y tú lo buscas en la Wikipedia actualmente, hoy, a fecha de hoy, que estamos a 15 de octubre, y pone que su madre fue tal, y que le llamaban el español, que era de Bilbao ella y demás, pero se llamaba en realidad Carmen Oribe Abad. Vale, qué chulo. De la calle Cortes de Bilbao. Vale. Y a la que llamaban Begoñita. Lo curioso es que Harlamov nació en un coche, porque no les dio tiempo de llegar al hospital. El padre era ruso, obviamente. El padre era ruso, el padre trabajaba, era un obrero de... Sí, que no era uno de los niños de No, España. y ella era azafata, quiero recordar, azafata de Aeroflot. Sí. Entonces no le dio tiempo de llegar al hospital y nació en un coche, Harlamov. Entonces, bueno, a pesar de ser un niño muy enclenque, también nació un poco débil y se crió débil porque la comida estaba regulera, racionada, ¿no? Y tal y eso. Pues entonces ya digo que el padre le enseñó a patinar, pronto le superó y consiguió pues subir los distintos peldaños en el CSKA de Moscú. Y
Y entonces, pues nada, hizo también giras por fuera. Le llegaron a ofrecer contratos En Canadá y sí, en Estados Canadá, Estados Unidos, la NHL, a los cuales renunció, pero gran parte de ese equipo sí que se fue a Canadá y Estados Unidos, ¿no? Y jugó en Estados Unidos en la liga de la NHL. Y creo que un año, pues el primer año que los contrataron medio fracasaron porque no se pudieron adaptar, pero el siguiente año decidieron jugar como ellos jugaban. El juego de la NHL era un juego muy físico, donde iban mucho, y esta gente era mucho de filigrana, Sí, en plan brasileño. Sí. Eran los brasileños del hockey. En sí. plan brasileño. Y entonces Era- al año siguiente decidieron, vamos a jugar como nosotros sabemos jugar, y arrasaron. Ah, sí. Arrasaron por completo. Y Harlamov no prefería, en que estábamos hablando de los años 60, ¿no? Del pasado siglo. Él tuvo que tener una vida un tanto agitada, tenía que ser un personaje, o sea, primero era un ser bastante privilegiado dentro de la Unión Soviética, Era un dios. y aparte pues tuvo que tener algún momento dado, con todo el trato que tenía, pues él tenía su propia dacha particular, tenía un coche de los más Claro. lujosos que se podía No era conseguir en la comunista. URSS, etcétera, etcétera. Bueno, sí, disfrutaba de los privilegios del comunismo. No, hombre, a cada cual según su necesidad. Nos muere Alberto. ¿Estás bien? ¿Estás bien o buscamos otro chanchito? No, estoy irregular. ¿Está regulero? Eh, Bueno, mientras que te recupera, dale agüita, anda, que tienes ahí, anda. Y ahora, ahí, estupendo. Ya está con nosotros. Vuelve, pero vuelve. muy bien que estuviera... Vuelve. No, esto no sirve porque estamos grabándolo, si no podíamos hacer ahora mismo como que si estuviera muriendo de verdad, ¿de acuerdo? No, nos hace un mulet, ¿no? Que nos haga un Un empleo mulet. radiofónico. Te queremos mucho, mulet, pero es que a mí no me gustó aquello. Y menos mal que yo no estaba, que si no... A mí me gustó, pero yo no estaba. Ole, a mí me No, encantó. me gustó cuando me lo contaron porque mi hijo pequeño, que poco le daba un infarto. ¿Puedo hablar? Sobre la URSS y esto. Sí. Que ahí en Netflix hay un también, a colación de esto, hay un documental sobre la máquina roja, creo que es, sí, sobre ¿Un tipo de hockey? ¿De hockey? de los Hiki, De hockey, que empiezan a es hablar muy ellos, bueno. empiezan a hablar ellos y empiezan a decir, éramos un instrumento de espionaje dentro del régimen, porque eran los únicos que podían salir y tenían acceso a un montón de ellos sitios. podían, sí, bueno, también en el... Y también los contratos, por en, eso la, los- en la entrevista Biriukov también dice de los privilegios de que disfrutaban, que podían hacer una especie de contrabando Claro. y cosas de ese estilo. Una cosa curiosa es que este Hablamos. Harlamov, que era el español, consiguió la medalla de oro en Sapporo. Entonces, de alguna forma, hubo dos españoles que consiguieron medalla de oro en Sapporo, Paquito, porque ¿no? Paquito Fernández Fernández Ochoa Ochoa. fue la primera medalla de oro olímpica en unos Juegos de Invierno, que fue en Sapporo. Y entonces, y este también lo Medio consiguió. cañón. Paquito. Bueno, entonces su vida nació en 1948 en un coche y en 1976 estuvo a punto de terminar en un coche, porque tuvo un accidente bastante grave del cual le costó cierto trabajo recuperarse. Y bueno, aunque se recuperó, llegó a jugar otra vez al máximo nivel y demás, lo cierto es que ya en el año 81, cuando él era relativamente joven, tenía 33 años, le avisaron que no iba a ir en la selección. Por lo visto se había descuidado un tanto físicamente y demás. Y ese mismo año, 81, murió en un accidente de coche. O sea, Se murió nació en muy un joven. coche, murió con 33 años. Nació en un coche y murió en un coche en un intervalo relativamente corto de 33 años y consiguió muchas cosas. ¿Y cómo es que murió? Bueno, no sabemos, no se sabe, ¿no? Un accidente porque... Por lo visto, o sea, era una cosa muy extraña. Su mujer no tenía carnet de conducir y él nunca le dejaba el coche, pero a la vuelta de su dacha, por alguna razón extraña, la llevaba ella al coche, Lo típico que patinó pasa en Rusia. y se fue contra un camión. Los dos. O sea, quiero decir, murieron los dos. La Sí, mujer murieron los dos y y los niños tenían los niñas. niños se También era quedaron una con niña. la abuela. Puede que Con Begoñita. con Begoña se quedara así. Oh, qué triste el final, ¿no? Bueno, Porque sí, corta punto. lo siento. Pues sí. Porque al final casi todo el mundo de los que hablamos se mueren. Ya, todo. pero estamos hablando de una persona que es más joven que mis padres. Pero mira Jesucristo. Que También se murió nació con 33 después que años. mis padres. Bueno, pero Jesucristo no existió. Pero el Ojalá. Halamov sí. Que estamos hablando de una persona que nació después que mis padres, que están como una rosa y un clavel. No, porque no han tenido ningún accidente de coche mortal, de verdad, es que eso Bueno, es... lo de que No. Jesucristo no existió, la mayoría de los historiadores aceptan, aunque hay muchos que no, pero la mayoría de los historiadores
aceptan que Jesucristo como personaje histórico sí existió. Sí. Bueno, pues yo estoy con lo que Ahí, no. Tiene que haber gente que apoye Sí, a es que lo si no, que- no se entiende la que se forma. Un día vamos a hablar de eso. Un día vamos a hablar de eso. Un día que yo no venga, que te viaje. Sí, mejor. Venga, que Bueno, eso era... tu historia es muy bonita. Muy guapa. Me da mucha pena. Y os recomiendo que veáis en YouTube partidos de hockey sobre hielo de la URSS. Pero de que de la época de esta gente. Son muy caros. Sí, pero se conserva mucho... Era una gozada. Pero la respuesta que al final no me has contestado, bueno, igual no lo sabe, igual no se sabe, no lo sabe nadie, que en los años 60-70, que cuando él estaba jugando al hockey no hubiera estado más a gustito en Canadá que en República Habían mirado ahí en la URSS y tenía todo lo que quería. Pero era la URSS, bueno, claro. Bueno, sí, pero él también era tenía de su, los mujer, privilegiados. tenía su mujer, tenía sus hijos, ¿Y tenía... los que se iban a Canadá no se puede llevar a la familia? Hombre, depende de cómo te fuera, ¿no? O sea, vamos a ver, desde la URSS no se salía así como así. No lo sé, por eso digo. No, los que salieron con el equipo de ruso de hockey era cuando ya se iba abriendo un poco Joder, el la asunto. mayoría eran todos escapados y escapaban y se- algunos eran Y, dejados escaparse para que y a la trabajaran para ellos. y a la familia lo usaban como rehenes, ¿eh? Ah, claro. O sea, que tampoco, o sea, que Pero tenía- todo por el movimiento proletario, ¿eh? No, que eso no había ensañamiento ninguno. No había enseñamiento. Bueno, pues entonces pasamos a la segunda sección, que Sí. hoy eres tú, Enrique. Me he dejado Sí, yo. para el final para que no me digáis que me como vuestras secciones. Ay, ay, ay. Así que, como es habitual, yo te pregunto, ¿qué nos traes, Enrique? ¡Cochinitos! Pues mira, Clara, te traigo un tema controvertido. Sí. Sí. ¿Qué raro. ¿A ti no te gusta meterte en charcos? Ah, pues aquí me voy a meter un poquito, porque... Era ironía, Enrique. Que... Vamos a ver una cosa, es que quiero decirlo bien. ¿Puedes decirlo bien? Bueno, perdón, una cosa es que con lo de la tos y la garganta que se me seca, no sé qué me pasa, debe ser algo de alergia. Se me olvidó decir que la película se llama Leyenda número 17 porque él llevaba el número 17, número que por cierto han retirado De la... en el CSK de Moscú, no existe el número En 17 honor desde a entonces. Álamo. Claro, Sí. igual que el 23 de los Bulls. Y ahora una pregunta antes de que Enrique, perdona, O más. que tú me metas en... Bueno, te lo puedo preguntar después, que ¿dónde se puede ver la película? En una tele. Ahora después te lo digo. Vale. Enrique, ¿qué nos traes? Ya no digo cochinito, ya te lo he dicho antes. Ya puedo empezar del Tu tirón. tema controvertido, venga, tu charco. No, pero que es un charco de ciencia, que es una tontería muy gorda. Que es el amigo Víctor del Twitter, que es @Vic con V y Sanguino, K. ¿no? Claro, Big nos ha Sans. mandado cochinito. Nos ha mandado de todo, porque es muy fan y es muy... Sí, sentitero. cochinito no, dijo No lo seguía por... guarrillos, ¿cómo digo? ¿No? Gorrinillos. Un saludo, Víctor. Saludo, Víctor. Pues me referenció hace un día, ayer, de hecho, como hace un día, pues un tuit a su vez de Francis, que... Francis Villatoro. Sí, Francis Villatoro, que está en inglés, que a su vez menciona una entrada de blog de Sabine Hofstadter, que es una muchacha. Hofstadter, como Hofstadter. Douglas. No, es una muchacha que hace física teórica, que yo conozco Pero que ese mucho. apellido es como el de Hofstadter, el Douglas Hofstadter de... Sabine, no lo sé, que nunca he de sabido Sheridan. espelear eso. ¿Cómo se dice espelear? Deletrear. Vamos, pero que lo puedo mirar. Espérate, si es que está aquí. Venga, no, sigue, sigue. No, pues ahora ya de coraje. Entonces, y os preguntaréis, ¿y qué será aquello? Josenfelder. Entonces no tiene Pues nada no que ver se con parece nada. Hofstadter. Ya está, pero es que yo siempre la llamo Sabine. Porque esta hacía cosas de... Tú le decías, Sabine Shosho. Sabine Shosho, ¿qué pasa? No, es más serio que es seriecilla. Y lo que habla esta muchacha, que se hace en su entrada, que se hace con Francis, es sobre un artículo que ha aparecido en Scientific American en enero del 2017, que se llama Cosmic Inflation Theory Face Challenges. ¿Qué quiere decir? Que la teoría de la inflación cósmica afronta desafíos. Retos, sí. Sí, que está a su vez basado en un artículo que salió en la revista que se llamaba Pop Goes the Universe, que no sé traducir. El universo hace pop, Cuando hace Sí. pop, ya no es top. ya no es stop, No sé. ahí está Esto expandiéndose. es otro palito más a la burra de tres amigos que son Ana Lillas, no sé cómo se pronuncia, LJJS, Lillas, Anna Lillas, pero está en Princeton,
El Paul J. Steinhardt, que este es el Popper esto, este fue uno que hizo modelo inflacionario, ahora hablaremos, pero ahora depone sobre ellos. Depone sobre ellos es bien, ¿no? Es educado, ¿no? Sí. No, que se caga sobre ellos, ¿quieres Exactamente. decir? Y luego está Abraham Loeb, que es un tipo también muy importante de física y eso, de astrofísica. Y ahí ponen a parir a los modelos inflacionarios, porque que si están mal, porque si... Lo que vienen a decir es que eso no es ciencia. Que no es ciencia, que no se puede comprobar nada de lo que se dice y que lo bueno son otros modelos que hay que se llaman modelos de rebote. Que te preguntarás tú, dime un científico así al azar que haga modelos de rebote. Sí. Y digo yo, Paul Steinhardt, por ejemplo. Ah, qué casualidad. Qué casualidad. O la Ana Lilla, por ejemplo. ¿No? Así, dos que me vengan así, rápido, ¿no? ¿Y nos puede explicar qué es un modelo Sí, de hombre, rebote? yo te lo respondo. La inflación ya lo hemos hablado aquí muchas veces, que es que el universo al principio pues pegó un petardazo gordo y empezó y se infló muchísimo, es decir, la expansión fue muy rápida y muchísimo de exponencialmente rápida, ¿no? Y eso se frenó y cuando se frenó en el frenazo, pues claro, pues la energía que estaba haciendo que se expandiera se tenía que consumir en algo y se supone que se transformó en las partículas que conocemos, materia oscura, la materia que nos compone, antimateria, todo lo que hay, pues salió del frenazo de la inflación. Y esto pues es una cosa que se empezó a pensar a partir de los 80 porque solucionaba muchos problemas. Por ejemplo, nos explicaba por qué el universo era planito, claro, porque tú tienes cualquier cosa que tú hagas crecer mucho, pues cuando tú miras a tu alrededor, pues aunque esté muy curvada y muy arrugadita, si tú lo estiras muchísimo y lo expandes muchísimo, pues el espacio a tu alrededor, ¿cómo lo ves? Plano. Y eso, pues muy bien. Y luego, sobre todo, porque no veíamos partículas raras a nuestro alrededor, como los monopolos y eso, o otras cosas que se llaman texturas o cuerdas cósmicas y no sé qué, pero que según las teorías de partículas fundamentales, al principio del universo se tuvieron que crear muchísimas. Y entonces la inflación lo que dice es, bueno, sí, al principio había muchas, pero eso frenó de crearse, con lo cual hay una cantidad determinada. Si tú expandes el universo muchísimo, pues la densidad de eso tiende a cero rápidamente. Bueno, y sobre todo, a partir de ya de los años 90 empezaron a sacar qué pasaba en los modelos inflacionarios con la radiación cósmica de fondo, que es la mejor herramienta que tenemos para estudiar el universo. Y los modelos inflacionarios te decían cómo tenían que ser las manchitas oscuras, o sea, frías y calientes del universo. Cómo tenían que ser, por ejemplo, el espectro de las fluctuaciones que daba lugar a esas manchas frías y calientes del universo, que a su vez cuando las sigue evolucionando son las que forman galaxias y estrellas y no sé qué. Entonces, claro, y también decía que si te dan 3 fotos de la radiación cósmica de fondo, eso dice la teoría de la inflación, ¿no? Si te dan 3 fotos de la radiación cósmica de fondo y te dicen que están a distintos zoom, a distintos momentos, tú no sabes cuál es cuál. Eso se llama que la radiación cósmica de fondo es invariante de escala. Sí. Eso no pasa, por ejemplo, con un árbol. A ti te dan un árbol a 3 fotos a distintos zoom y tú puedes ordenar de más pequeño. Como un fractal, ¿no? Exactamente, yo iba a decir eso, Sí, o sea, tiene una capacidad una- fractal. sí. Fractal precisamente es una de las cosas que le caracterizan. Efectivamente, es una de las caracterizaciones de los fractales. No es la única, porque una recta también es autosimilar y también es invariante de escala, pero no es fractal. O sea, fractal implica más cosas. Eso es condición necesaria para ser fractal. Pero no es suficiente. Muy Qué bien. bonito, ¿verdad? Ujú. ¿Eh? Que como esta semana he estado pensando mucho sobre eso, porque tú has estado muy guerrera con necesario y suficiente, y ahora todo lo encuentro necesario y suficiente. Pero bueno, estas son Explica pílulas qué mías. es, porque, bueno, Bueno, lo estos explico yo en mi son, sección. ya, son ejemplos. Y entonces, claro, y entonces esta gente dice, ya, pero es que hay muchos modelos inflacionarios, ¿no? Y eso entonces está mal. Claro, porque hay muchos. ¿Por qué hay muchos? Porque el universo, ¿qué razón tiene para expandirse? Bueno, pues lo que hemos contado es la idea general de los modelos inflacionarios. Luego hay que irse a los detalles y que en cada detalle pues tendrás que meterle el término de energía que produce esa inflación. Pero como nosotros no tuvimos ninguno en el origen del universo, pues tú puedes poner cualquiera que sea consistente con el modelo y luego ver las repercusiones observacionales que tiene en radiación cósmica de fondo, en ondas gravitacionales, que luego hablaremos un poquito sobre eso. Pero claro, hay muchos. Actualmente hay, con un único campo que produzca la inflación, 23 modelos que todavía pueden ser ciertos, en base a lo que sabemos de Planck y de todo eso. 19 modelos que haya 2 campos que produzcan la inflación. Y 6 modelos que haya 3 campos de eso. O sea, y eso lo podéis encontrar en el artículo Encyclopedia Inflationaris. Lo ponéis Encyclopedia Inflationaris Y te va dando. y vienen todos los
los modelos que todavía han sobrevivido. Pero al principio había muchísimos más. Lo que pasa que, claro, como cada vez tenemos mejores datos cosmológicos, te dice, ¿este modelo predice esto? No, pues este modelo no vale. Así es como funciona la ciencia, muchachos. Está en permanente criba la teoría de la inflación. Y hasta ahora hay modelos que están sobreviviendo todas las pruebas experimentales. Hasta el punto de que ya necesitamos una de las últimas pruebas experimentales, o observacionales mejor dicho, para la inflación será detectar las ondas gravitacionales impresas en la radiación cósmica de fondo, que todavía no se ha hecho. Hubo un anuncio de Bicep2 hace unos cuantos años, pero que se ha dicho que, bueno, que estaban apuntando a una zona del cielo donde había mucho polvo de la galaxia y entonces se podía malinterpretar los resultados, con lo cual ahora lo que están haciendo es apuntar a una zona más limpia y esperando a sacar nuevos datos. Pero aún así, este es más o menos la situación. Y luego le dicen que también hay una cosita, y es que si uno se cree la inflación, necesariamente muchos de los modelos que se siguen manteniendo dando respuesta a los datos observacionales, que siguen siendo válidos a pesar de lo que sabemos ya observacionalmente, pues que claro, que dan lugar al multiverso. Es una condición que te dicen que hay distintas regiones inicialmente en el universo, que unas frenan, pero la otra la expansión está acelerada, pero otras siguen aumentando y frenan más tarde y no sé qué y no sé cuánto, y entonces se van creando distintos universos, y en que cada uno de ellos podrás tener unas leyes de la física distintas, etcétera, etcétera, etcétera. Te dice que claro, que si tienes una teoría que te lo permite hacer todo, si esperas suficientemente tiempo, pues entonces no te sirve para nada. Eso no es del todo correcto, porque lo que nos interesa a nosotros es, alguno de estos modelos no puede explicar cómo es nuestro universo, independientemente de que haya más o no. Pero que me explique el mío puede, y la respuesta es, hasta ahora están pudiendo. Y están pudiendo bastante bien. Yo tengo una duda con respecto a esto, no tiene nada que ver con lo de la inflación, pero alguno de los modelos donde consideren la existencia de multiversos en alguno de esos modelos existe algún método que permita algún tipo de comunicación entre los distintos universos, o precisamente esa es la definición de universo, que no exista posible comunicación entre ellos. Porque si existe posible comunicación en el mismo universo. No hay. O sea, son regiones totalmente desconectadas causalmente, porque entre medias de esos dos universos, digamos, hay una cosa que todavía se sigue expandiendo. La inflación es que no para, se llama inflación eterna, modelos que conducen a inflación eterna. Entonces tú tienes una cosa que se está expandiendo enormemente todo el tiempo, y de vez en cuando en algunas regiones se frena y aparece un universo, y allí otro, pero claro, las regiones entre medias se siguen separando. Esos universos se separan entre sí infinito. Claro, de manera exponencial, con lo cual no hay posibilidad de conectarse. Hombre, yo no me refiero mediante fotones ni nada de eso, sino que si hubiera alguna forma de registrar la señal del otro universo, hay gente que en determinados modelos se puede dar la colisión de dos de estos universos, y entonces eso daría rastro observacional en la radiación cósmica de fondo, pero hasta ahora no se ha encontrado. Y sería una cosa bastante sorprendente que se encontrara. Pero bueno, no mucha gente, pero sí que hay algunos y algunas que están estudiando... Que no tenga por qué ser siempre un proceso inflacionario, que en medio pueda ser una cosa... quiero decir, que no sea siempre un proceso de expansión, sino que dentro del proceso de expansión puede haber lo mismo que el universo. Si está en expansión, puede haber cosas que se estén acercando a la vez que hay cosas que se están alejando. No, pero si estás dentro del fluido inflacionario, cualquier cosa que eche ahí se separa exponencialmente. ¿Y en el universo hay algo que se está acercando? Claro. Andrómeda y la Vía Láctea, por ejemplo. Pero si se está expandiendo la malla... La luna y la Tierra. No, perdona, que no sé si la malla la malla, tal como yo lo he visto, el espacio-tiempo se está expandiendo. Sí, pero la fuerza de la gravedad es capaz de vencer la expansión del universo. Vale, claro, qué tontería. O sea, la expansión es en global, todo se está expandiendo. O de igual, ahora mismo nosotros nos estamos acercando al Sol. Sí, que no Porque había pensado en la acción de la gravedad. El punto más cercano del Sol es a principios de enero, y ahora estamos más lejos del Sol. Vamos, si dejas caer ese boli se acerca mucho al centro de la Tierra. Bueno, no mucho, pero un poquito sí se acerca. Vale. Y si yo me acerco a ti, ya estamos más cerca, ¿visto? Pues te acerques que hace mucho calor. Pues mucho calor. Entonces, me gustaría hablar un poquito de qué son las teorías del rebote. Porque todas estas pegas que he comentado de que si el multiverso, que si eso lo dicen esta gente... Porque están rebotados. Están rebotados. Entonces me gustaría hablar un poco en qué se basa, cuál es la idea general. Pues la idea general es que nuestro universo ha empezado
porque antes existía otro universo que se estaba contrayendo. Y eso viene desde el menos infinito, el tiempo menos infinito, ya estaba ese universo ahí, que se va contrayendo y llega un momento en que se junta todo, se condensa, no, pero no se condensa en un punto, sino que por efectos cuánticos las cosas se vuelven un poco locas y la gravedad se vuelve repulsiva y entonces rebota ahí, ¡pum! Y por eso se llama... Big Bang, ¿no? Sí, pero esos modelos no tienen, por ejemplo, singularidad inicial y cosas de esas. Se puede ajustar para que no haya singularidades y sea todo un proceso continuo, desde la contracción... Bueno, pero en eso, tal como estás diciendo, ahí sí sería posible encontrar rastros de antes del comienzo del universo. Sí, claro, dependiendo del modelo. Hay Si no modelos que existe una borran... singularidad total... Hay modelos que en el proceso ese de rebote borran la memoria y hay otros que dejan persistencia de los observables, de que tú podrías saber si alguien estaba allí mandándote señales. Pero eso ya son idas de olla, ¿no? Entonces, la cuestión está en que, claro, cuando uno dice, bueno, le está una idea muy bonita y tal, bien, vamos a empezar. Cuando uno empieza a mirar esto, pues se encuentra que modelos de rebote están los basados en gravedad cuántica, que está, por ejemplo, la luz Quantum Cosmology, que te da un rebote del universo a nivel cuántico. Luego está un rebote mediado por materia. Modelos pre-Big Bang, que están fundamentados en teorías de cuerdas. Luego están los modelos espiróticos. Los modelos espiróticos son... Espiróticos con K, que son rarungos. Entonces, esto se basa en modelos que vienen de la teoría M de supercuerdas, que es lo que es muy fácil en realidad, porque tú lo que te dicen es, tú tienes 11 dimensiones. Entonces, 7 se te enrollan fuerte. 6 de ellas se enrollan como, por ejemplo, en una esfera, que es lo que se llama un espacio compacto. En realidad no es una esfera, pero casi. Es una cosa más compleja. Pero vamos, eso, como si fuera una esfera, se enrolla. Y una se enrolla en una orbifold, que hasta aquí todo el mundo dirá, tía, qué fácil eso, es como una variedad donde tú le quitas un puntito, le haces que tenga como una agujita, ¿no? Como una pequeña singularidad. Ahí le tienes que pegar una brana de 4 dimensiones donde tú pones tu universo. Pero claro, para que se conserven las cargas tienes que poner una antibrana lejos de ella, donde están contenidos campos que tú no puedes observar desde tu brana, porque tú solo puedes observar cosas de tu universo. Ahora resulta que estas branas, si tú le metes a mano un término de repulsión o de atracción, si se atraen, pues tú lo que ves en tu universo de 4 dimensiones es como si todo se empequeñeciera. Entonces, cuando se tocan las dos branas es como si hubiera un cuello de botella ahí y luego se vuelven a separar y entonces tiene un rebote. Entonces, desde tu universo, tú lo que percibes es que al principio se contrae y después vuelve a expandirse con un rebote. Y yo leyendo eso digo, y esta gente tiene la poca vergüenza de decir que los modelos inflacionarios, porque no sabemos los detallitos de la teoría de me falta este factor en el potencial, dice que los modelos de rebote son mucho mejor y mucho más fundamentados que basarte en teoría de cuerdas que ni sabemos si es correcta, que necesitamos 11 dimensiones, que necesitamos no sé qué. Pero bueno, básicamente eso... No, que te aprendo. Básicamente es que esta teoría estos modelos son tan hipotéticos como los de inflación, con la salvedad de que la mayoría de las cosas que la inflación recupera observacionalmente, estos modelos los tienen que ajustar muy mucho. Porque, por ejemplo, en los modelos de rebote de materia, que pueden ser los mejorcitos, resulta que cuando tú rebotas, pues hay una cosilla que es que la gravedad normalmente la consideramos atractiva. Eso se traduce en la teoría de la relatividad general en condiciones de energía. Y una especialmente importante para estas cosas es lo que se llama la NEC, que es la condición nula de energía. Que básicamente es que si tú tienes rayos de luz moviéndose por tu universo, pues como mucho lo que pueden hacer es acercarse, que significa que habrá algo con gravedad que los atraiga. Pero en estos modelos, si tú dejas rayos de luz pasar, pues cuando se está contrayendo, ¿qué hace? Acercarse, y eso va bien. Pero luego si rebotan, ¿qué hacen esos rayos de luz? Empiezan a alejarse, ¿no? Eso viola la condición de energía. Y si se viola la condición de energía, en cuanto tú metes partículas cuánticas ahí, aparece una cosa que se llaman fantasmas, que son partículas con energía cinética negativa. Lo que te da lugar a que tu universo sea un sitio inestable. Cualquier perturbación del universo te lo puede mandar al carajo universal. Eso lo solucionan, sí, lo pueden solucionar, porque dicen, bueno, vamos a meter otras formas de materia, vamos a meter otros campos que lo que hagan es que los fantasmas de estas partículas con energía negativa se condensen todas y otro campo sea capaz de anular las contribuciones nefastas que tiene eso. Claro, y digo yo... Hacer lo que le da la gana para que funcione, Esto es muchísimo mejor que inflación, muchachos. No. Aquí es que es todo natural y todo... Bueno, pero existe la posibilidad
digamos, de que ellos hayan diseñado una serie de experimentos hipotéticos o lo que sea que permitan determinar si su teoría es cierta o no. Claro, o algo. claro que sí. Ellos intentan recuperar. Lo único que hace la gente que hace modelos cosmológicos es: este es mi modelo y esto es lo que predice mi modelo sobre la radiación cósmica de fondo. Porque es lo mejor que tenemos. Bueno, y luego sobre la distribución de galaxias, pero fundamentalmente sobre la radiación cósmica de fondo. Bueno, en la radiación cósmica de fondo hay muchos parámetros que vienen determinados por el modelo teórico que tú los mides y obtienes unos numeritos y luego tu modelo teórico te dirá: oye, ¿coinciden los números? Sí, pues entonces va bien. Nos seguimos creyendo tu modelo. O no descartamos tu modelo, que es lo correcto en ciencia. Tu modelo todavía no es descartado. Pero es que el Paul Steinhardt 2 semanas antes de que la misión Planck anunciara sus resultados, dijo que uno de los parámetros que iba a medir Planck tenía que medir, no voy a entrar en qué es porque es una cosa complicada, pero es un numerito que dijo que tenía que salir 20. Según su modelo Según el modelo suyo de de rebote espirótico. Que es un modelo cíclico, además, bueno, eso da igual. Pero dijo... Salió 200. No, salió 2,4. Del Bueno. mismo orden Sí, que es lo que yo he dicho. 3 semanas después de que salieran los datos, sacó otro modelo donde ya salía el 2,4. Ay, haberlo hecho antes, huevón. Qué peste ratón. Esto huele muy mal, Paul Steinhardt. Y esto es un pataleo de gente que tiene unos modelitos que son muy simpáticos. De verdad, son bonitos estudiarlos y eso. Se basan en teoría de cuerdas y esas cosas que están totalmente comprobadas por la ciencia. Modelo científico puro y duro, como ellos le piden a inflación. Pero que van detrás de inflación. Digo, y yo, dime tú una cosita antes que lo de inflación, que vamos a encontrar esto con este numerito. Es que lo de inflación han dado modelos que por ahora siguen acertando en las predicciones. Y lo más cachondo de todo, ahora tenemos que traer, cuando salgan los resultados de BICEP 2, BICEP 3 y BICEP los que sean, y toda la gente que está mirando... BICEP 3 es BICEP, sí. Y toda la gente que está mirando las huellas de las ondas gravitacionales que se produjeron hipotéticamente al principio del universo, pues los modelos inflacionarios te dicen: vas a tener tanto, vas a tener, y te dan un numerito. Cada modelo su numerito. Con lo cual, cuando tengamos eso, vamos a poder decir: tú no, tú no, tú no. Pero es que estos modelos de rebote también van a dar cada uno su numerito. Así que vamos a poder decidir entre ellos. Pero lo más gracioso ahora es que, evidentemente, yo no estoy diciendo que inflación no tenga problemas o que sea una teoría perfecta. Solo estoy diciendo que por ahora ha superado los test observacionales. Y los del Big Bang, pues bueno, siguen ahí, van sacando correcciones a los modelos. Pero lo más gracioso es que ahora se han dado cuenta las comunidades que trabajan en estas cosas de que lo más seguro es que la respuesta total a este problema sea un bounce seguido de un proceso inflacionario. ¿Un bounce que es una cota? Un rebote. Un rebote, sí. Un bounce. Ya tengo yo una pregunta que es un poco filosófica. Bueno, Venga. ¿has terminado? Sí, que lo que quiero decir es que la gente que esto es una pateleada Se están quejando de los modelos inflacionarios cuando los y suyos son están igual de proponiendo basura. una cosa con los mismos puntos flacos. Peor. Porque los modelos inflacionarios están basados en relatividad general y teoría cuántica de campo, que son unas cositas que más o menos entendemos un poquito lo que pasa. Evidentemente no podemos saber lo que pasó al origen del universo, así que lo único que nos queda es: todos estos son los modelos posibles, ahora que el experimento o las observaciones me diga cuál es el bueno. Que así es como a mí me habían contado que funcionaba la ciencia. A lo mejor para una Steinhardt se saltó ese episodio del Barrio Sésamo científico, pero que a mí me habían contado que era así. Porque, por ejemplo, para llegar a determinar las interacciones débiles, se propusieron modelos de corrientes neutras, el modelo de Fermi, el modelo de Feynman, de las corrientes axiales vectoriales, y luego... Y tantos otros ejemplos, claro. ¿no? Con lo de la naturaleza de la luz también se propuso lo del éter, Claro, se pues ya propuso, está. o sea, que Entonces, eso es... uno va purgando, tiene una multitud de modelos, pues lo bueno es que haya muchos modelos. Y entonces la cuestión es eso. Pues eso, nada, eso es lo que quería decir, que es un pataleo de gente de quiero que le hagáis caso a mi modelito. Esa me pregunta, ¿por qué un científico? O sea, mi pregunta es filosófica, que no espero ni que tú ni que Alberto sepáis la respuesta. Si existen los modelos inflacionarios que más o menos van respondiendo bien,
y tú tienes que hacer más trampas, Ah, por cierto. más trampas de la cuenta. No, pero por o sea, cierto. más trampas, no, perdón por la palabra trampa, no me estoy explicando bien porque no sé, tengo aquí la pregunta, no sé verbalizarla. Que tienes que ir Tu ajustando, ¿no? pregunta tiene que ver un poco con la navaja de Ockham. Un poco con la navaja de Ockham y un poco porque un científico puede acusar de que, o sea, ¿qué puede perseguir un científico en esto? La fama, o sea, No, llamar la hombre, yo atención, creo- casito, eso. quiere Pero casito, yo creo que muchas veces es quiere honesto. casito, ¿no? Casito. Pero yo creo que muchas veces es honesto. O sea, uno intelectualmente muchas veces se convence de que eso es lo correcto y entonces se ciega un poco. Yo creo que sí, que Se ciega un... ¿Qué? yo creo que sí. Pero lo que ha contado Enrique, por ejemplo, de las observaciones de Planck, o sea, tú dices que va a salir 20 y te salen 2 y ahora tú vas y lo arreglas todo para que te salga 2,4 y yo lo está arreglando, tío. No Tu necesariamente. modelo permite, o sea, tu modelo permite hacer que esa haga esas cuenta cosas. Entonces, y crear y Eso no es modificarlo malo. para que salga eso. O Eso sea, No, estoy preguntando No. que él dice, bueno, vamos a ver, ¿qué tipo ¿esto, de esto sentimiento es una como- contradicción enorme a mi modelo? Pues no lo es, porque yo ajustando esto y esto, me sale esto o otro. O modificando sea, yo esta creía que hipótesis. iba a salir lo otro. Puede ser que esto sea una contradicción tremenda y una negación de mi modelo, o sea Claro. que yo tengo que hacer ajustes finos en mi modelo. Claro. Pero, o sea, yo creo que en la mayoría de estos casos hay una cierta honestidad intelectual, una honestidad No lo dudo. intelectual que puede estar cegada por los convencimientos. O sea, eso yo creo que nos pasa a todos de alguna forma cuando hacemos ciencia a otro nivel, en el sentido de que cuando escribimos un artículo muchas veces pensamos que el artículo ese es muy bueno, después viene el referee y dice, venga, usted acaba de hacer una mierda. un mojón. Y entonces, si eres suficientemente honesto, pues muchas veces dices, oye, pues cuando el referee dice eso, yo muchas veces con coautores eso nos han dicho, no, este artículo no está bien. Y yo siempre pido el ejercicio de que tratemos de traernos de ahí, porque claro, llevamos 3 años pensando en aquello y cuando llevas 3 años pensando en eso, estás convencido de que aquello es la repolla en vinagre, vamos. Y entonces a lo mejor alguien externo te dice, bueno, pues mira, tampoco es esto tan aquello, y a lo mejor ese externo tiene razón. Sí, totalmente. No, es que no sé. No, habrá gente que sea deshonesta, pero ser deshonesto no es que el premio es relativamente... No. menor, Esa era no mi tiene pregunta, mucho que no hay sentido. premio. O sea, No, bueno, hombre, más sí, allá de que te hagan casito, casito. Casito. Hombre, digo, porque de todas formas, Vosotros alguna vez se va a poder demostrar. tened en cuenta que cuando la misión Planck sacó los datos, Sí. salieron artículos específicos de la propia misión Planck hablando sobre el estatus de los modelos inflacionarios a la luz de sus resultados. Pero no sacó artículos sobre el estatus de los modelos de rebote a la luz de los... ¿Sabes lo que te quiero decir? Yo soy Planck Sí. y yo digo, ¿cuál es la teoría Planck, que... pero ¿quién? La misión Planck. La prisión, ya lo sé. ¿no? Entonces, y digo, ¿cuál es la teoría que está pilotando ahora mismo en cosmología? Esta. Inflacionario. Pues yo voy a contrastar mis datos contra los modelos cosmológicos. Pero no se le Inflacionario. ocurrieron... Inflacionario. Sí, Pero no se le ocurrió sacar y contrastar los datos de Planck contra los los... rebotes. Quien lo hizo fue Steinhardt. esta y la Ana y los amigos. O sea, ellos cogieron los datos y los contrastaron contra sus modelos. Pero la propia misión Planck básicamente ni los comentó, los pasó muy por encima. Hicieron un comentario ahí diciendo, bueno, pues no sé qué. Y entonces, y luego el ataque tan gratuito y tan absurdo sobre el multiverso, cuando la mayoría de los modelos de rebote se fundamentan en teoría de cuerdas. Y una de las consecuencias inmediatas a día de hoy de teoría de cuerdas es que teoría de cuerdas predice lo que se llama el problema del landscape en teoría de cuerdas, que es el problema del paisaje, que se traduce por teoría de cuerdas induce necesariamente un multiverso. Pero, o sea, yo en el tema de los multiversos es, si la respuesta es tal como tú me has dicho, es imposible que dos universos tengan ningún tipo de indicio del uno de la existencia del otro. O sea, el multiverso nunca puede ser una pega para ninguna teoría, porque ¿Por yo qué no puedo llegar a saber nunca que existe o no. O sea, a lo mejor incluso si ya llego al 100% del convencimiento que mi teoría es la cierta y esa teoría implica forzosamente la existencia de multiversos, pues podré saber No, que existen... pero, por ejemplo, en el sentido de teoría de cuerdas es un problema gordo. Porque teoría de cuerdas se supone que es una teoría que te va a dar toda te puede explicar toda la física en virtud de elementos muy básicos. Es una ecuación y unos elementos que son las cuerdas o las branas o lo que sea.
Y los ponen ahí y bueno, necesitan las dimensiones que sean, no sé qué. Pero si tú vas desarrollando, tú lo que te gustaría es que al desarrollar eso y bajarlo hasta el nivel de energía en el que estamos, lo que te diera por un lado sería relatividad general para explicarte el universo así a gran escala y por otro lado las teorías de las partículas elementales que tenemos, el modelo estándar, por ejemplo. El problema es que teoría de cuerdas predice tantísimas soluciones posibles, que es, cada solución sería un universo, evidentemente, Sí. que básicamente te lo permite todo. Claro, el nuestro estará, pero el problema es que no sabemos cuál es. No sabemos encontrarlo. La teoría no te dice este es tu universo. ¿No? No. Te dice que, bueno, hay gente que está buscando cómo construir nuestro universo con teoría de cuerdas. Es decir, qué modelo de teoría de cuerdas Es el que nos sabe. daría lugar a nuestro universo. Y eso es una cosa ingenieril. Pero nadie puede, ahora mismo, tal y como está la teoría, de la teoría general, básicamente porque no existe, no hay una ecuación de la teoría de M, pero vamos, si la tuviéramos, nadie podría ahora mismo coger y desarrollarla y decir, este es nuestro universo. De todos los posibles, este es el nuestro. ¿Y por qué este y no cualquier otro de los infinitos, no sé si infinitos, pero 10 elevado a 500 posibles? Claro, es que hay 10 elevado a 500 universos posibles, porque este es como es. Si la teoría te lo predice todo. Entonces, tiene un problema de predictibilidad porque básicamente lo predices todo. Es tan malo predecir todo como no predecir nada. Pero es que la situación con la inflación no es exactamente esa. La situación con la inflación es que te dice, este universo, los universos tienen que tener una radiación cósmica de fondo que tenga estas características. Y tú vas y miras en el tuyo y ahí están esas características, muchachos. Por ahora no ha fallado en ninguna. Y los modelos que fallaban, ¿qué se han hecho con ellos? Porque había modelos que han fallado, pero ahora ya sabemos que esos no son. Se han descartado. Pero es que quedan todavía, pues, 23, 20, 43... Bueno, pero para hacerme del una orden idea de 50. eso, dice, hay 50 modelos. alrededor de 50 modelos válidos, pero ¿cuántos se han creado? Pues Porque a lo mejor... alrededor de 100. Bueno, entonces la mitad sigue más o menos... No es la mitad. Ahora mismo, estos son los que se podían ajustar. Lo que se sabe con plan y lo que se están diciendo es que los más simples son los que perviven. O sea que, curiosamente, los más sencillos son los que te responden bien. Porque los otros tienen problemas de inestabilidades, de que el universo se puede ir al carajo, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces se va complicando la cosa. Y resulta que todo apunta a que nuestro universo va a estar descrito por una teoría inflacionaria que en cierto régimen será correcta. Y me refiero, dado por un modelo simple de inflación. Y ahora solo tenemos que sentarnos. O sea, estas discusiones me parecen súper interesantes Sí, y, claro. que todo el mundo discuta lo que quiera, ¿eh? Pero es que me ha parecido de malos modos decir, no, la gente que se dedica a esto no hace ciencia. Pero, hombre, por favor. Sí, Ni tú claro. tampoco si nos ponemos así. O sea, si le exigimos la formalidad que tú le estás exigiendo a inflación, a tus modelos, a los modelos que tú dices que son los Tiene buenos, los los de mismos rebote, defectos, ¿no? Bueno, los mismos o defectos, entre sí, comillas. sí, Estoy haciendo entre comillas como si o un incluso podcast. más. Entonces, bueno, pues ya está. Ahí está. Que son peleas de niños chicos, en realidad, hazme casito, que yo quiero salir Pues en los eso, papeles. Yo quiero ahí salir en los es papeles. donde iba mi pregunta. Esto es un problema de quiero más citas. Eso es, que Ya están está, buscando fin. casito pero que no me parece un comportamiento muy científico. ¿Y tú sabes lo que buscar pasa? casito por buscar casito. ¿Tú sabes lo que pasa? Que esta gente te escribe un artículo de estos, que estos artículos son divulgativos Claro, en sí. Scientific America, pero escribieron 2 o 3 en revistas refereadas de estas de científicas. ¿Por qué haces eso? Refereada con proceso Nuestros de... oyentes ya lo saben, con proceso de juzgación y... Bueno, decisión. vale. Nada más, Revisión por pares. Revisión por pares. Pero, ¿por qué hace eso? ¿Por qué dice los datos de Planck contra enfrente de los modelos de rebote? No sé qué, no sé cuánto. Porque tú sabes que instantáneamente va a haber 15 artículos llevándote la contraria. Pero a ojos de la administración son 15 citas más. Que te citan, ¿sí? Totalmente. Bueno, depende, sí, muchas veces... No, bueno, ahora tú sí sé que Yo son he 15. estado en oposiciones y entonces dice, este artículo me han citado no sé cuántas veces, ¿no? Vamos, podría decir quién, pero Pero no lo digas. Pero entonces, todos diciendo que están mal, ¿no? efectivamente. Claro. Pero tiene 200 citas. Bueno, eso es como una vez un programa que no vamos a mencionar, que estaba alguien, hombre, hemos llegado a la primera emisión del programa Trending Topic, y te metías en el hashtag
Y ya todo el mundo diciendo que malo era. Qué malo era, es un poco, se Bueno, puede sí. ser popular por ser muy bueno o por ser muy malo. Bueno, pues ya está. Bueno, Pues yo no sé si me da tiempo, bueno, ¿no? Ya llevamos muchos yo programas. creo que llevamos muchos programas Y me encanta, Enrique, no me y mires así. y tu tema tal vez lo podemos... Sí, dejar porque es para un tema el- que da para mucho Exactamente, debate. como es más que yo quería presentar unos datos y que debatiéramos y llevamos un poco... Pero lo que es- comenta. Sí, exactamente. Entonces, Que dejo mi también lo tema, el vamos a próximo desarrollar. día empiezo yo Y vamos a desarrollar también este y tema. este tema y el próximo día voy a Si lo hacer prepara Alberto. un spoiler, sí. ¿O tú? Sí. O sea, Estoy yo... nervioso. Él es el largo de los tres chanchitos. Bueno, que como ya vamos un poco pasado el tiempo, no voy a guardar mi tema porque quiero que hablemos sobre él, porque me interesa bastante, Cool. largo y tendido y tranquilo. Entonces, solo esto es para responder a Xavier Barnada, que nos dice un tuit a los tres chanchitos que hemos hablado de látex en el programa 63, es cierto, en el procesador de cuando látex nos referimos, y se refiere Xavier, a Procesador de textos. un procesador de texto, no pensé en otras cosas. Bueno, y que a mí la empieza primera lo vez que que me dijeron que para probar topología 2 había que hacerle al profesor un trabajito en látex, dije yo, están las cosas muy chungas en el departamento de topología, ¿no? Y yo fui a comprar condones cuando me dijeron, Cuando te esto lo dije. tenías que hacer con látex. Con látex. Pues a mí me decía que solo se prueba topología, sí, topología 2. Un profesor que me caía fatal, que era Alberto Márquez, que está aquí sentado enfrente mía. Ya Bueno, no me has contado, venga, dale. Bueno, que nos dice Xavier Barnada que hemos hablado del látex, del procesador de texto, en el 363 y que no hemos hablado de Donald Dutt, que es su creador. Y bueno, pues Y que es dieron un cierto. premio hace poco, ¿no? Sí, bueno, tiene varios premios. Donald Dutt es un matemático norteamericano que tiene 79 años, que es muy conocido para los que hacemos matemática discreta, como Alberto y como yo. O sea que podemos hablar de él. Matemática, ¿no? ¿Cómo? Se hace matemáticas, ¿no? De hecho... Matemática discreta, he dicho. Que tiene trabajo en Sí, matemática discreta. sí, eso. pero perdona, un momento. Donald Knuth fue el creador del TeX. Del TEC, no del látex. No, del LaTeX fue Leslie Lamport, ¿no? Es el AMPOR. Bueno, pues mira, si quieres contamos la historia del TEC, del látex. Pero látex Que es una hablamos- versión amable del TEC, ¿no? Sí, yo Sí, no me pero fue acuerdo. un poco posterior. O sea, Sí. el TeX era... Muy duro. El mucho TEC era más lo que duro. hacíamos Eso, nosotros por eso que cuando la- éramos tus látex. alumnos. No, Sí. y era látex, ¿no? Ahora Sí, TEC. LaTeX. Látex. Eso, Bueno, pues... que eso lo que sacaron fue el MIC-TEC, que te convertía TEC en látex. ¿Te explico? Lo del osito blanco. Sí, Bueno, el mira. MITEC era un... Eso era una modernidad de niñato. De Un niña. frontend. Un frontend, ¿eh? Exactamente. No, hombre, quiero decir que tú eres un niñato si para ti eso, lo que ya llevábamos muchos años. Perdona, querida. Cuando yo empecé ya estaba el WinEdit, ¿eh? Oh, qué tío cerdo. Bueno, pues sí que es cierto que no hablamos de NAT, hablaremos la próxima semana y de hecho pues hablaremos de todo esto que estamos avanzando, del TEC y látex. Así que yo lo que quiero invitar es a Xavier Barnada, ya que vamos a abrir con ese tema, bueno, no sé si vamos a abrir, pero que lo vamos a contar, que nos mande un cochinito de honor, que nos puede mandar a grima@os.es. Pero en Y- catalán. En catalán. Ah, claro, cochinito. ¿Javier es catalán? Supongo, ¿no? Porque está escrito con X y con V. Si Bueno, no sé. fuera vasco sería con B, ¿no? Ah, sí. Pues si no en euskera o... Bueno, en el idioma que quieras. No, yo creo que es catalán. Bueno, pues no Gorrinet. lo sé, de donde sea el chico, a lo mejor es de No, a Baleares. lo mejor no quiere decir... O a lo mejor no le da la gana ni de decir serbo-croata. cochinita, exactamente. Pues Bueno, que lo que manden Xavier, serbo-croata. que tiene razón, que hablaremos de Donald Trump, no, por favor, de Donald Duck, que sí que tiene, de verdad que tiene el premio Turing, que tiene una medalla de John von Neumann, premio Harvey, premio Pero Kyoto. Donald Duck Es un no gran es- matemático. No, Donald Nutt. Ah, es que digo, Donald Duck me suena de algo. sí, es para todo. Y que tiene el libro del arte de programar ordenadores, que es uno de los, creo que debe ser uno de los libros también más vendidos Sí, bueno, sí. dentro de la informática. Y nada, y Es un hablaremos libro que de yo me mis compré, temas no que abrí tienen nunca. que ver mucho con la informática, pero no con Donald Nutt. Ujú. Lo dejamos entonces por aquí, ¿no? Me parece perfecto. Yo creo que ha sido un programa muy chulo, muy bonito, muy inflacionado, con hockey, con lagrimita por la begoñita, con todo. Y volvemos la semana que viene. Y hasta aquí ha llegado... Los tres chanchitos. Los tres chanchitos.